Rejón, diputado de Más País, y a quien se refiere es a su padre, José Rejón. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿A quién escuchas aquí? ¿A tu hijo o a un dirigente político? A mi hijo. Claro. A mi hijo. Perdóname, es que volver a oírlo me ha producido alguna emoción. A mi hijo. ¿Se emocionó cuando te emocionaste cuando lo escuchaste ayer? Imagínate. Íñigo Rejón, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No podías hacer otra cosa que eso. Tenía preparado otras... Yo no suelo intervenir en ese tono y no suelo hablar en ese tono. Tenía preparado otras notas para hacer otra intervención, digamos, si se quiere, como un poco más técnica. Pero hubo un par de intervenciones antes de un diputado de Ciudadanos y de un diputado de Vox que me indignaron, y es verdad que la política cuando tiene que ver con la carne también, cuando te toca cerca, pues bueno, pues uno seguramente le pone más vehemencia. Y por eso interviene así. Yo no creo que fuera ni siquiera lo más importante del día, ¿eh? Creo que había cosas, no sé, el ingreso mínimo vital, pero sorprende que tengamos que estar discutiendo todavía de esas cosas, y pues por eso me salió. Subiste ahí, yo le preguntaba a tu padre si veía a su hijo o veía a un dirigente político, y te pregunto a ti, ¿tú subiste a la tribuna como hijo de tu padre o como dirigente político? Como hijo de mi padre. Como hijo de mi padre, porque es que además justo yo es una cosa que intento no mezclar. Yo no tendría las ideas que tengo y el compromiso que tengo si no fuera hijo de quien soy, y si no hubiera mamado desde pequeñito el compromiso político en casa. Pero como además había hecho una mención el diputado de Ciudadanos y luego el diputado de Vox, que había dicho, ¿por qué no dejan ustedes de molestar a los españoles? Y yo decía, pero bueno, este señor, ¿de quién se cree que estamos hablando? Si es que yo le estoy hablando de mi padre no es español. Que es esta especie de manía de las fuerzas reaccionarias en España de que el país es suyo y que nosotros estamos como de prestado, pero yo no le estoy hablando de problemas de los españoles. Lo que yo le hablo no le ha pasado a españoles, y desde que la intervención, que ha tenido un cierto eco, que se ha difundido bastante, ha empezado a circular, pues de repente en mis redes sociales me empieza a escribir muchísima gente que uno se da cuenta 50 años después, y es un silencio inmenso, y hay muchísima gente que te escribe y que te da las gracias y que te dice, joder, nadie lo había dicho de mi madre, nadie lo había contado de mi abuelo, o alguien que te dice, pues mira, a mí nadie me dio las gracias en todo este tiempo. Yo no creo que sea el reto más importante que tengamos hacia adelante como país, pero sí que creo que es como una asignatura pendiente, y sorprende que todavía yo creo que es una fibra como a los que dicen que no hay que reabrir heridas. Joder, si estuviera cerrada no dolería tanto cuando se toca, ¿no? Claro. José, lo de ayer sirve, el hecho de que retiren las medallas a Billy el Niño, ¿sirve de reparación o todavía pesa demasiado el que haya pasado tanto tiempo sin que se haya hecho? Yo creo que pesa. Yo, si me permites, tengo que decirte que para mí ha sido una sorpresa que me ha deparado la vida. Yo tenía amortizado ese dolor. Así que cuando un viejo amigo me habló de la posibilidad de, montando una asociación que montamos, que se llamaba La Comuna. La Comuna era el nombre que dábamos a la agrupación de los presos políticos en la cárcel, ¿no? Para intentar llevar estas cosas adelante, no solamente a González Pacheco, quiero decirlo realmente, no solamente a González Pacheco. Pues fue una sorpresa para mí, y en ese sentido ha sido una sorpresa que me ha deparado la vida. ¿Está restablecida la herida? Yo no lo sé. En esto de las heridas, yo no soy perito en heridas, ¿no? No sé cuánto. Lo que creo que es importante es la herida para el país, la herida para España. Más allá de lo que a mí me duela el acordarme, o lo que le duela al Chato Galante, que murió hace... Mira, José, ¿sabes qué pasa? Claro, así tomas tu aire. Que yo ayer me acordaba de Chato Galante, porque yo en este mismo estudio, donde estamos ahora sentados, le había entrevistado muchísimas veces, habíamos hablado muchísimas veces. Para quien no lo sepa, fue también víctima de torturas, alguien muy, muy activo en que se reconociera y en que se reparara ese daño, y que murió víctima del coronavirus. Cuando aquellos días tan duros, ayer yo decía una cosa, que es que cuando hagamos balance de lo que nos ha pasado en estos 3 meses, se nos ha ido tanta gente, o sea, hemos hablado de tantos muertos. Yo aquí sentada delante del micrófono he hablado de tantos muertos, y uno de ellos fue Chato Galante. Yo ayer me acordaba mucho de él. Sí. Así que no sé si las heridas se han restallado o no. Lo importante son las heridas que nos hicieron y que han pervivido como país. Esas son las heridas. La vergüenza de un país, de una sociedad que comparte vida con la tortura. Las sociedades que permiten la tortura se envilecen, y yo creo que esa es la peor herida. Y
y quiero pensar que estamos en trance de cicatrizarla. Que haya pasado esto es porque se hizo mal algo en la transición, que fue maravillosa en muchas otras cosas y buena en muchas otras cosas, que se hizo mal, que hay gente que todavía dice, no, es que todavía hay rémora franquista, rémora del pasado en la sociedad. ¿Dónde buscas tú el origen de que esto no se solucione de una vez por todas? No lo sé. ¿Acaso la necesidad de normalizar de forma rápida, inmediata, para garantizar que la vida cotidiana seguía, hizo que se asistiera a una suerte de convivencia con aparatos que tenían y habían demostrado escaso respeto por el Estado de Derecho y por las libertades, y a lo mejor eso puede haber determinado pues una sensación falsa en la cual se hablaba de tú a tú al Estado y a las instituciones que habíamos elegido los ciudadanos y las ciudadanas. A lo mejor está ahí. A lo mejor está ahí. ¿Se vive siempre con el recuerdo de lo que pasó? ¿Se tiene muy presente? Se va pasando, pero de vez en cuando vuelven cosas, vuelven evocaciones. A mí me cuesta pasar por la calle del Correo. Porque recuerdo desde la primera planta cómo veía a la gente que estaba pasando, haciendo su vida. Cuando tú estabas detenido dentro. Cuando yo estaba en el despacho de la Brigada Político-Social, ¿no? Hay cosas que cuestan un poco más, pero se va haciendo. Por suerte se va naturalizando la vida, ¿no? Que es lo más importante. ¿Qué edad tenías cuando te detuvieron? 23 años. ¿Y por qué te detuvieron? A ver, yo militaba en una organización de extrema izquierda de la época, el Partido Comunista de España Internacional. Bueno, fue más conocido después como el Partido de Trabajo de España. Y me fueron a detener a mi casa. Y por eso. ¿Y tuviste cara a cara a Billy el niño? Sí, cara a cara y de este lado. Es que recuerdo siempre que me gritaban, no me mires. Y entonces pegaba cuando uno no lo estaba mirando. ¿Qué sensación te producía cuando le veías y luego cuando había intentos de judicializar y no tiraba para adelante? ¿Qué sensación tenías? Como te he dicho antes, yo no pensé que lo iba a ver, sinceramente. Seguramente este pesimismo antropológico tan característico de nuestro país, pues hacía ver que eso estaba encantado. Tenía una amiga argentina que me decía, es que los españoles sois unos huevones, aludiendo a sus 30.000 desaparecidos. Ellos habían luchado por sus 30.000 desaparecidos. Decía, pues los pueblos tienen derecho a estar tranquilos, a no estar recordando permanentemente. Pero ella tenía razón. Hay que recordar no para odiar, pero hay que recordar para salir de la noche. Yo creo que es lo más importante. Íñigo, tú dices, yo no sería quien soy si no fuera por él. ¿Qué te ha pasado él a ti? ¿Qué te ha transmitido? No sé, todo, pero Los poemas de Mayakovsky, ¿no? Todo, pero es curioso, fíjate, y ahora te estaba oyendo, es curioso porque toda una historia de quiénes somos, ¿no? Y toda una identidad política y una historia como de compromiso desde pequeñito, no sé, las canciones que te cantan cuando eres chaval, las cintas que te ponen cuando vas en el coche, las manifestaciones a las que vas con tus padres. En la OTAN. ¿Eh? En la OTAN. Bueno, pues yo ahí no me acuerdo. Imagínate si es joven que no se acuerda de la manifestación de la OTAN. Yo solo he visto en fotos. Pero sin embargo, esto es una cosa... es una cosa que en España no se hablaba. Pero que ni siquiera yo... O sea, es decir, ¿tú te acuerdas de cuando te lo contaron o de cuando él te lo contaba? Pero muy tarde. Pero cuando digo muy tarde, tendría yo ya 20 bastantes, yo creo, ¿no? No me acuerdo. Muy tarde. Me acuerdo que había tú te acordarás, Arjona, había un compañero con el que yo militaba hace mucho tiempo, y que tú al escuchar el apellido me dijiste, anda, Arjona, yo estuve con él en Carabanchel. Y yo se lo dije a mi amigo y su padre no se lo había dicho. Y mi amigo se enteró por mí que por el apellido, porque claro, te sonó Arjona y dijo, yo también. Yo estaba con él en la cárcel. Claro, y le dije, oye, tu padre fue compañero de mi padre en la galería en Carabanchel y no se lo había contado. Una tercera. Esto es una cosa que, no sé, pues que yo creo que en España nos hemos acostumbrado a vivir como que hay un trozo por el que algunos no pasamos, porque hay algunos que sí, siempre que se dice esto, alguien te dice, pues es que mi abuelo resulta que pasó que en la guerra civil, no, sí. La gente que murió en la guerra, sobre todo si murió de un bando, luego tuvo reparación y tuvo recuerdo. Pero hay algunos que los dolores concretos
familiares, que no es una cosa que hayas visto en una película, que es que, pues que no se como contaba, si no existieran. ¿Por qué no se contaba? ¿Por qué no se contaba? Sí, se intentaba contar. Lo que ocurre es que yo creo que esto que has preguntado antes, yo creo que se intentó naturalizar una normalidad en la sociedad que excluía estas cosas tan terribles, ¿no? Estas cosas tan terribles de las cuales los pueblos de alguna manera se pueden sentir responsables en última instancia, ¿no? Siempre recuerdo una cosa terrible. Tu madre y yo estábamos el 26 de septiembre de 1975 por la tarde en el Colegio de Doctores y Licenciados. No sé si os acordáis del 26 de septiembre. Bueno, yo creo que todos sois muy jóvenes. No, aquí somos unos cuantos. No. Bueno, yo la más, pero aquí estamos los más seniors, Emilio. Es verdad. Siempre tiene uno pensar que es el más viejo del lugar. El día antes de los fusilamientos. Esa sensación de silencio, ¿no? De que había que guardar silencio, ¿no? Había llegado el telegrama del Papa pidiéndole a Franco que los perdonara. Ese silencio terrible, ¿no? Pues de alguna manera todos, y cuando yo todos digo, nosotros también incorporamos la idea de que ya fue, esto ya fue, ha pasado, hay uno en la cara, estamos en otra vida y tal. Y como si fuera una cosa anacrónica, ¿no? Como si fuera una cosa sí, anacrónica, ¿no? Sí, esa sensación de que, bueno, eso pertenece a la prehistoria, ¿no? Incluso entre nosotros las bromas de hablar de la prehistoria, ¿no? Esas cosas, con la jerga, con la propia jerga, sí. ¿No? Y eso, y naturalizarlo, de pronto cuando se abre una pequeñita luz, entonces te das cuenta que por ahí puede entrar la vida y que hay derecho a decirlo, no ya solamente por ti. Yo me estoy acordando de un compañero que tú conoces, le llamábamos el Gorra, un hombre que era un pedazo de humanidad. Al Gorra le tuvieron colgado, le interrogó también y le torturó González Pacheco, le tuvieron colgado, él siempre me decía, tú como eras un trillas, pues yo era parecido a este, ¿no? Tú eras un trillas, no tenías, este era una montaña, era un obrero de teacher, y dice, joder, a mí tenía donde darme, ¿no? Y tanta gente cuya vida ha pasado y cuya aportación ha sido imprescindible para que haya libertad en este país. Pues eso es lo verdaderamente importante, más allá de la peripecia de cada uno. Joder, que se ha podido naturalizar que la gente que puso el cuerpo, por lo que fuera, pues ha podido reivindicar que él estaba allí, que él vivía. Y fíjate, al reivindicarlo, lo más importante no es solamente la peripecia política del momento, sino la peripecia de una generación que queríamos vivir de otra manera. Claro. Yo le venía contando, a ver, yo recuerdo eso con las ansias de oír a los Rolling Stones, joder, que los tuve que esperar al año, me parece que fue al año 82, no, en el Metropolitano. Yo también estuve en el Calderón. Sí, en el Calderón. Sí, en el Calderón. ¿Te acuerdas que hay una tormenta bestial? Que cuando sale Mike Jagger cae un rayo y pensábamos que lo habían preparado, y que era maravilloso, ¿no? Joder, nos habían robado eso. Nos habían robado esa vida. Y era una generación que estábamos naciendo a la vida. Queríamos vivir. Y buena parte de las cosas se expresaban pues como se expresaban. Mira, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Tú lo has vivido en tu casa, es la historia de tu familia, de tu padre. Pero a mí me llama mucho la atención que que los políticos jóvenes sean de los que no quieren la reparación. Alguien que no vivió aquella época, que no sabe lo que es, y si lo sabe porque se lo han contado. ¿Por qué crees que hay como este tic todavía de no buscar la reparación de esto? Bueno, es que yo creo que hay mucha gente que quiero pensar, porque no debería llamar tanto la atención que alguien diga, oye, a mi padre, pero a los miles y miles, confieso que teníamos dudas sobre si venir y conversar. Lo sé. Y una de las cosas que nos precipitó la decisión era, joder, la cantidad de gente que escribe y la cantidad de gente que dice, a mí nadie nunca me ha dicho gracias. A mí nunca nadie me ha dicho, y es importante contarlo, porque se ha contado mucho sobre la transición y sobre la lucha contra la dictadura, una especie de relato medio yeye, ¿no? Estudiantes un poco con melenas que alguno corría o estuvo en un recital y que luego al final unos políticos importantes se dieron un abrazo. Y entonces parece que es una historia de que hubo unos señores que un día se abrazaron y hicieron la concordia. Pero antes de eso, ese es un camino que está transitado por centenares de miles de españoles, que los barrios, que las fábricas, que las universidades luchan contra la dictadura. Y nuestro país nunca les ha dicho gracias.
Y yo creo que, pues, que hay mucha gente que no lo sabe. Y entonces salen ahí. Es que yo creo, o sea, si por algo me indigné es porque de repente, joder, no estábamos hablando de un... Hoy se discute mucho de que, o se está contando que se le retira la medalla. No se le retira la medalla a nadie. Los partidos del gobierno trajeron una proposición no de ley para invitar a su mismo gobierno a que quite las medallas. Era una discusión más o menos menor y sale con todo el desparpajo un señor de Ciudadanos y un señor de Vox, uno como con sorna. Bueno, pero es que ustedes, alguno de sus familiares, que es como, pero ¿usted quiénes se creen que eran esas personas? Pero si es que esas personas uno se lo cruza todos los días, pero como no lo contaban, porque estoy convencido que el señor pobrecillo el señor de Ciudadanos, que ahora estoy tomando con él, pero que estoy convencido que ese señor es que se cruza todos los días con gente que lo ha sufrido, que ha luchado, que ha tenido miedo, que ha tenido angustia, pero como no se cuenta, como nunca se contaba, pues él debe creer supongo que él debe creer que eso no existió, o que es eso, o peor, o que es una cosa como del pasado. Es tan una cosa del presente que basta tocar un poco ahí para darte cuenta que hay muchísima gente en silencio esperando a que alguien pues le ponga un poco de voz. Y yo, políticamente, bueno, pues digamos, hago mi trabajo, pero también pues también tiene un poco, en mi opinión, o yo lo vivo como un poco como de deuda, claro, de deuda generacional. Yo le quiero decir a la generación anterior, un poquito contribuir a ser una de las voces que le hice a la generación anterior que luchó por las libertades, que gracias, y que nosotros humildemente vamos a intentar empujar un poquito más allá. Ellos hicieron lo que pudieron y nosotros vamos a intentar empujar pues lo que podamos. José, ¿se mantiene la camaradería, se mantiene la relación con toda aquella gente que luchabais entonces? Sí. Y además tengo que decirte que la verdad para mí ha sido un motivo de satisfacción. Entonces, a ver, éramos jóvenes y seguramente éramos tremendamente sectarios. Y los chinos, como lo llamaban algunos, pues no llevamos bien con los revis, como llamaban a la gente del PC, o con los troscos, este tipo de cosas, ¿no? Ahora sí que los más jóvenes estarán pensando que estamos hablando de cosas surrealistas. Del 19. Eso es la historia, los troscos eran los trotskistas y los chinos. Pero menos Gonzalo, todos tenemos aquí una edad que lo podemos reconocer. Hombre, claro, pero es que eso hay que conocerlo no solo por experiencia personal, sino porque eso está en los libros y hay que conocer la historia de nuestro país para no volver a repetirla. Claro. Y yo te preguntaba eso, ¿mantenéis la camaradería? Y una relación, y además voy a aprovechar que me das esta posibilidad, porque cuando Íñigo habla un poco de reconocer a la generación, mira, un detalle que se me acaba de venir a la cabeza. Yo subía por las escaleras aquellas que había, bueno, no sé si habéis estado alguna vez dentro de la Dirección General de Seguridad, lo que hoy es la Comunidad de Madrid, por las escaleras aquellas de Caracol, y le bajaban a Tranquilino Sánchez. Tranquilino Sánchez era un dirigente de la construcción de Madrid, un obrero de la construcción de Madrid. El hombre bajaba en un estado un poco lamentable. Y me dijo, levantó la cabeza, y me dijo: aguanta, chaval, no te quiebres. Aguanta, chaval, no te quiebres. Y él bajaba ya en un estado lamentable. Y me pareció un signo de fuerza, de energía, también de fraternidad, joder, de fraternidad. Pues por esa gente que decía Íñigo, esa gente merece que se le recuerde. No sé si la mujer, que yo la conocía también, sigue viviendo por el tranqui. Pues por ella lo de ayer. Y dime una cosa, porque ahora Íñigo me está contando lo que ha supuesto para él, para su formación, tu presencia y tu historia y tu familia. ¿Qué te decía entonces? Imagínate. Mi familia lo pasó mal. Me acuerdo que mi padre, cuando llegamos después de salir de la DGS, fuimos a las Salesas, que entonces era donde estaban los tribunales, a mí me tocó el Tribunal de Orden Público número 2, Gómez Chaparro, y entonces pues yo quise decir que a mí me habían torturado, y Gómez Chaparro no me lo dejó decir, ¿no? Y mi padre, el hombre, se levantó y dijo: es una injusticia y tal. Y me acuerdo que él dijo: le voy a procesar por desacato a mi padre. Sufrimiento duro. Fíjate, después de eso yo me voy a la mili, a regulares, no es un sitio particularmente agradable. Yo no podía hacer servicio de armas, por ejemplo, para que te hagas idea, ¿no? Con lo cual quiere decir que cada guardia yo la doblaba en una cocina, en una letrina, en una cosa de ese tipo, ¿no? Y naturalmente el 30 de abril la policía fue a mi casa a detenerme. Porque el 30 de abril, el día antes del 1 de mayo, pues la policía hacía redadas para sacar a los rojos de... Para que no estuvierais en la calle. Para que no estuvierais en la calle, ¿no? Pues eso es lo que lo pasó a mi familia. Mal. ¿Para qué voy a decir una cosa u otra? Mal. Pero tengo que decir, eso sí, que conmigo
siempre. Nunca, vamos, una entrega absoluta. Mi padre, al que recuerdo, una entrega absoluta. Y después de haber pasado todo esto, a uno en ningún momento piensa, voy a dejar de luchar por esto. ¿No te vence nunca el miedo ni el cansancio? No, además, ¿sabes qué pasa? Luchar por la libertad, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto, lo más importante. Sí. Lo más importante. ¿Sabes qué pasa? Que todo se aceleró mucho. Recordar que en el 73, por cierto, estaba recién nombrado el almirante Carrero Blanco presidente del gobierno, y eso se notaba en la actitud de la policía. Se notaba mucho. Y aquel mismo año falleció, o murió, como cada uno lo quiera decir, ¿no? Y todo se aceleró mucho. Yo viví la Marcha Verde allí, música, la enfermedad de Franco. Recuerdo que en un momento determinado su madre me dijo, vámonos fuera de España. Y mi padre, me acuerdo que me dijo, hijo, espérate, que Franco está muy malito. En el 73. No, ya era el 74, ya le había dado una flebitis, una cosa parecida y tal. Sí. Que Franco está muy malito. Ya las cosas se precipitaron mucho. Y ya todo era, hombre, luego vino el golpazo terrible de esto que hemos relatado antes del 27 de septiembre, que parecía que volvía sobre lo peor, la dictadura. Pero la cosa terminó, al menos biológicamente, políticamente es otra cosa, y ya luego todo fue, hombre, no digo un camino de rosas, pero se imponía las ganas de libertad de nuestro pueblo. Ya la sociedad era una sociedad que ya no se podía contener y que había que impulsarlo. Luego, como se arreglara, pues eso merece otro juicio que yo no estoy en condiciones de hacer. Te escuchaba en la intervención de ayer, no de antes de ayer. Antes de ayer. Se me pasan los días en la intervención de antes de ayer. Y es verdad que había mucha gente aplaudiéndote. Yo no sé si luego a nivel personal, compañeros de escaño de tu partido o no de tu partido, me da igual, se acercaron a ti para hablarte. Sí, y mucha gente luego te escribe y... A uno no se le queda buen cuerpo. Gente que se encuentra incluso incómoda con la posición que adoptan sus partidos. Pienso más en la izquierda que en la derecha. Yo creo que deben haber... Sí, hay gente que se te acerca un poco, digamos, de manera como un poco discreta, en plan que no me vean mis jefes de filas, pero me acerco a decirte que, oye, que bien, que joder, que... Sí, no se te queda un cuerpo bueno después de eso. Yo no acostumbro a hacer... O sea, intervengo siempre en otro tono y luego cuando acabas... No, o sea, que la gente no se piense, o sea, haces eso así en tribuna y cuando te bajas no estás tranquilo, no estás cómodo, te bajas y estás con la misma exaltación o con la misma agitación con la que has intervenido. Sí, luego hay gente que se acerca y que lo dice, pero todo como, no sé, es que es una cosa como subterránea. Yo me di cuenta de esto, o sea, yo lo empecé a pensar, me acuerdo que te lo dije, que te llamé además, en Buenos Aires. Yo estaba de viaje en Buenos Aires y fui a conocer la Escuela de Mecánica de la Armada, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que era un centro de detención y tortura de la dictadura. Y había un guía que te lo explicaba, en las paredes había los nombres honrados con la edad que tenían cuando lo detuvieron, la organización en la que militaban de todos los que... Y yo dije, joder, y esto en mi ciudad no hay. Cuando yo paso por la Puerta del Sol no hay. No, tanto es así que la única querella que ha sido admitida a trámite para juzgar a los posibles criminales de lesa humanidad ha sido en Argentina, no en nuestro país. Entonces, a veces tienes que salir y dices... Esa ¿y en fue España, una de las cuestiones que hablábamos en este estudio con Chato Galante. Errejones, muchísimas gracias por haber venido. Gracias de verdad. Sé que os costaba. Muchísimas gracias por la confianza. Señores, a ustedes también. Hasta la semana que viene. Gonzalo Velasco, Emilio Contreras, Fernando Vallespín. Hasta la semana que viene. Buenos días.